¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la mayor lucha en tu vida no sea contra lo que ves? A menudo creemos que nuestros enemigos son las personas que nos han decepcionado, las facturas que no cuadran a fin de mes o las circunstancias que parecen estar fuera de nuestro control. Pero la Biblia nos advierte, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales del mal. En otras palabras, hay una verdadera guerra a nuestro alrededor, aunque nuestros ojos no puedan verla. Y aquí es donde muchos cristianos caen en un error fatal. Salen de casa cada día sin preparación, como soldados que entran al campo de batalla sin armadura. Imaginen a un soldado cruzando el campo de batalla con el pecho descubierto, sin protección, convencido de que nada le sucederá. Parece absurdo, pero esto es exactamente lo que sucede cuando vivimos la vida cristiana sin revestirnos de la armadura de Dios. Descuidamos la oración, dejamos de lado la palabra, nos acomodamos a la rutina y, sin darnos cuenta, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos ha dejado solos ni indefensos. Nos ha dado una armadura completa, hecha a la medida de cada uno de sus hijos, capaz de protegernos de toda trampa y mantenernos firmes hasta el final. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de conciencia y preparación. Por eso, en este video, quiero mostrarte por qué esta guerra es real, cómo el enemigo obra en los espacios vacíos de nuestra vida y, sobre todo, cómo puedes levantarte hoy revestido de la fuerza del Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a prepararte antes de afrontar otro día? La Biblia es clara en que la vida cristiana no es un paseo tranquilo, sino un campo de batalla. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esto significa que, aunque muchos creen que sus mayores problemas residen en las personas o las circunstancias, la realidad es más profunda. Se está desarrollando un conflicto invisible que afecta directamente nuestra fe, nuestras emociones e incluso nuestras decisiones diarias. Ignorar esta verdad no nos hace inmunes, simplemente nos convierte en blancos fáciles. Piensen en un soldado que insiste en caminar por el campo de batalla sin uniforme ni armas, convencido de que no hay guerra. Sería una locura, ¿verdad? De igual manera, un cristiano que vive sin conciencia de la guerra espiritual se expone a ataques constantes, sin protección. El diablo quiere precisamente eso, que permanezcamos distraídos, demasiado ocupados con las cosas del mundo como para darnos cuenta del peligro que corremos. Y cuando menos lo esperamos, lanza sus flechas de desánimo, duda y miedo, erosionando nuestra confianza en Dios. Pero la buena noticia es que Dios no nos llama a vivir con miedo a esta batalla. Al contrario, nos invita a vivir preparados y confiados en su victoria. El campo de batalla espiritual no es lugar para cristianos cobardes, sino para quienes dependen de la fuerza del Señor y no de su propia capacidad. La lucha es real, pero también lo es la promesa de que en Cristo ya tenemos la victoria. La pregunta sigue siendo, ¿has estado viviendo conscientemente esta batalla? ¿O has estado caminando como si nada pasara? Uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es el ataque directo del enemigo, sino la sutileza de su distracción. El diablo sabe que si logra ocupar nuestras mentes y corazones con preocupaciones superficiales, ansiedades interminables o incluso un activismo religioso vacío, ya habrá logrado su objetivo, distraernos de la verdadera vigilancia. La Biblia describe al diablo como el enemigo que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Y ojo, el texto no habla de un ataque ruidoso, sino de una presencia constante, paciente y estratégica.
La negación también es una de sus armas favoritas. Muchos cristianos prefieren creer que la guerra espiritual no existe o que no les afecta. Es más cómodo pensar que todo lo que enfrentamos es simplemente resultado de la casualidad, el destino o la mala suerte. Pero la palabra deja claro que hay un enemigo que quiere derribarnos. Ignorar esta realidad no nos protege. Solo abre la puerta a ser dominados por pensamientos engañosos, malas influencias y malas decisiones que parecen insignificantes, pero que nos alejan cada vez más del camino de Dios. Cuando permanecemos distraídos y negamos la batalla, terminamos cambiando la vigilancia por la negligencia. Y es en este momento cuando el enemigo está más activo, sembrando semillas de frialdad espiritual, indiferencia e incluso incredulidad. Pero la verdad es que Cristo nos llama a estar alerta, firmes y sobrios, no a vivir con miedo, sino atentos, conscientes y preparados. La gran pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida has dejado vacíos al distraerte o negar la realidad del combate espiritual? Dios, en su gracia, nunca ha llamado a sus hijos a la guerra sin proveerles recursos. Pablo, al hablar de la armadura de Dios, nos muestra que el Señor ya ha provisto todo lo necesario para resistir las trampas del enemigo. Esta no es una armadura física, sino armas espirituales que portan el poder divino para protegernos y asegurar la victoria. Esto significa que incluso ante la intensidad de la batalla, no estamos en desventaja, porque aquel que nos llamó también nos capacita para permanecer firmes. Es importante entender que esta armadura no es opcional ni un adorno decorativo para la vida cristiana. Es esencial. Sin ella, somos como soldados indefensos en medio del fuego enemigo. Pero con ella experimentamos seguridad y valentía, no porque confiemos en nosotros mismos, sino porque reconocemos que la fuerza viene del Señor. Esta es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con confianza. Saber que no estamos solos y que ya estamos revestidos de la protección celestial. Cuando el enemigo intenta paralizarnos con acusaciones, dudas y tentaciones, la armadura de Dios se convierte en nuestro escudo y nuestra defensa. No nos fue dada para llenarnos la mente de miedo, sino para recordarnos a diario que la victoria no depende de nuestra capacidad, sino de la fidelidad de Cristo. El gran desafío es, ¿te has revestido estas armaduras todos los días? ¿O has salido al campo de batalla confiando únicamente en tu propia fuerza? Uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que ganaremos la guerra espiritual con nuestra propia fuerza de voluntad. La Biblia nos advierte que Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto significa que por muy disciplinados, inteligentes o resilientes que seamos, nunca tendremos el poder suficiente para resistir las estrategias del enemigo. Solo en el Señor encontramos la fuente de fortaleza capaz de sostenernos incluso cuando nos sentimos débiles e incapaces. A menudo intentamos afrontar los desafíos de la vida espiritual como si fuera un problema común, con estrategias humanas, frases de autoayuda o nuestro propio esfuerzo. Pero pronto descubrimos que esto no es suficiente. Es como intentar apagar un fuego con un vaso de agua. La llama es demasiado grande. De igual manera, los ataques del enemigo no se pueden vencer con confianza en uno mismo, sino solo con la confianza en Cristo. Es Él quien nos da poder, dirección y firmeza. Reconocer que la fuerza viene del Señor no es señal de debilidad, sino de humildad y dependencia. Es reconocer que no podemos solos y que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Esta dependencia nos libera de la arrogancia espiritual y nos lleva a una vida de oración, entrega y fe. Después de todo, si la batalla es espiritual, la victoria también proviene de una fuente espiritual.
La pregunta es, ¿has buscado luchar con armas humanas o has confiado en el poder transformador del Señor? En el contexto romano, el cinturón era la pieza que sostenía toda la armadura, manteniendo cada parte firme y dando al soldado libertad de movimiento. Asimismo, Pablo nos enseña que la verdad es lo que da estabilidad a la vida cristiana. Efesios 6:14. Sin ella todo se desmorona. La mentira del enemigo puede parecer convincente, pero solo la verdad de la palabra de Dios mantiene nuestros corazones seguros y nuestro andar firme. Es como si la verdad fuera el cimiento invisible que sostiene el resto de la armadura. Vivimos en una generación donde la verdad se ha relativizado. Muchos creen que cada uno puede tener su propia versión de lo que está bien y lo que está mal. Pero la Biblia nos recuerda que la verdad no es una idea flexible, es una persona. Jesús declaró: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Juan 14:6. Esto significa que, sin estar arraigados en Él, cualquier convicción que tengamos será frágil y fácilmente tambaleante. Solo la verdad de Cristo puede liberarnos de las ilusiones que difunde el enemigo. El enemigo sabe que si consiguen distorsionar la verdad en nuestra mente, debilitará el resto de nuestra fe. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra, que es la revelación de la verdad eterna de Dios. Así, cada vez que surja una mentira contra nosotros, ya sea por miedo, culpa o duda, podremos responder con firmeza: escrito está. La pregunta sigue siendo: ¿has estado confiando en la verdad de Cristo como fundamento de tu vida? ¿O has estado permitiendo que las medias verdades mohon tus pasos? Para un soldado romano, el pectoral era la parte de la armadura que cubría el pecho y protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. De manera espiritual, Pablo nos enseña que Efesios 6:14, que la justicia cumple esta función en nuestra vida cristiana. No es nuestra propia justicia, imperfecta y defectuosa, sino la justicia de Cristo, recibida por la fe, la que guarda nuestros corazones de las acusaciones y condenaciones del enemigo. Cuando el diablo intenta recordarnos nuestros errores, es la justicia de Cristo la que nos garantiza el perdón y la absolución. Sin esta armadura, somos vulnerables a los ataques más dolorosos, la culpa y la vergüenza. ¿Cuántos cristianos cargan con viejas heridas, creyendo que nunca serán aceptados por Dios por haber caído en el pasado? Pero la palabra declara: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta es la verdad que protege nuestro interior y nos da valor para seguir adelante sin miedo, sabiendo que no estamos definidos por nuestros pecados, sino por la obra terminada en la cruz. Revestirse de la coraza de justicia significa vivir con integridad, buscando la santidad, pero siempre conscientes de que no son nuestras acciones las que nos hacen justos, sino la gracia de Dios. Es como caminar por la vida con el corazón blindado contra acusaciones y tentaciones que nos desvían de nuestro propósito. La pregunta es: ¿has permitido que la justicia de Cristo guarde tu corazón o aún luchas confiando en tu propia justicia? En el campo de batalla, los soldados romanos usaban zapatos especiales con tacos que les proporcionaban un agarre firme, incluso en terrenos resbaladizos. Pablo usa esta imagen en Efesios 6:15 para demostrar que el Evangelio de la Paz cumple la misma función en nuestro caminar con Dios. Nos da estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece incierto y nos mantiene firmes ante los vientos contrarios de la vida. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestros corazones, incluso en medio de las tormentas. Más allá de la estabilidad, los zapatos hablan de movimiento. La vida cristiana no es estática, es
Misión. Estamos llamados a caminar, a llevar la buena nueva donde quiera que vayamos, a difundir la reconciliación y la esperanza en un mundo marcado por el caos. El Evangelio no solo nos da estabilidad, sino también dirección. Nos señala el camino correcto y nos recuerda que nuestro camino no se trata de nosotros mismos, sino de proclamar el reino de Dios con nuestras palabras y acciones. Cuando nos aferramos al Evangelio de la paz, no tropezamos fácilmente ante las dificultades. Al contrario, encontramos la seguridad para seguir adelante. Aunque el terreno de la vida esté lleno de piedras, trampas e incertidumbres, sabemos que el Señor protege nuestros pasos. La pregunta sigue siendo, ¿has caminado con los pies firmemente plantados en el Evangelio de la paz? ¿O has permitido que las circunstancias te roben tu dirección y estabilidad? En el ejército romano, el escudo era tan grande que podía proteger todo el cuerpo del soldado. Pablo usa esta imagen en Efesios 6:16 para enseñarnos que la fe cumple precisamente este papel en nuestra vida espiritual. Nos cubre, nos envuelve y nos da seguridad ante los ataques más intensos del enemigo. El apóstol describe estos ataques como dardos de fuego, porque no solo hieren, sino que también buscan incendiar la mente y el corazón con miedo, duda, ansiedad y desánimo. ¿Cuántas veces te han sorprendido pensamientos que de repente intentan robarte la paz? Esto es precisamente lo que hace el enemigo. Lanza flechas invisibles, veloces y llameantes para desestabilizarnos. Pero la fe actúa como un escudo que bloquea y extingue estos ataques antes de que tengan el poder de consumir nuestra esperanza. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar profundamente en su carácter, sus promesas y su fidelidad, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Es como un muro invisible que nos da el valor para seguir adelante cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Pensemos en Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, aún siendo anciano y sin hijos. Romanos 4:18-21. A los ojos humanos, la situación parecía imposible, pero por la fe se mantuvo firme, y su confianza se convirtió en testimonio de que nada es imposible para Dios. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cada vez que nos apoyamos en Dios, incluso cuando no entendemos, alzamos el escudo de la fe contra las flechas de la incredulidad. El detalle más impactante es que los soldados romanos, en tiempos de batalla, no usaban sus escudos solos. Se unían y formaban una barrera colectiva, una especie de muro móvil que los protegía como grupo. Esta imagen nos recuerda que la fe no es solo individual, sino también comunitaria. Cuando nos unimos como iglesia, nos fortalecemos mutuamente, superamos las brechas y ayudamos a los hermanos y hermanas débiles a resurgir. El escudo de la fe no solo te protege, sino que también fortalece al cuerpo de Cristo. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Has estado alzando tu escudo a diario y caminando juntos en la fe? ¿O has estado intentando enfrentar solos los ataques que solo se pueden superar en comunión con Cristo y su iglesia? De todas las partes del cuerpo, la cabeza es la más vulnerable en la batalla. Por eso Pablo, Efesios 6:17, compara la salvación con un yelmo, recordándonos que protege nuestra mente de las estrategias de confusión del enemigo. La mente es caldo de cultivo para dudas, miedos y pensamientos de derrota. El diablo sabe que si logra convencernos de que no somos salvos o de que Dios no nos ama, logrará debilitar nuestra fe por completo. ¿Cuántos cristianos viven paralizados, preguntándose constantemente si Dios los ha perdonado de verdad, si todavía los ama o si algún día perderán la salvación? Aquí es donde el yelmo se vuelve esencial. Nos recuerda a diario que hemos sido redimidos, comprados con sangre y sellados por el Espíritu Santo como garantía de la promesa.
Efesios 1, 13, 14. La salvación no es fruto del esfuerzo humano, sino un don de la gracia de Dios. Esto significa que incluso cuando nuestras emociones flaquean y nuestros fracasos nos acusan, la verdad es inmutable. Cristo ya obtuvo nuestra victoria en la cruz. Llevar el yelmo de la salvación significa vivir con la certeza de que nuestra identidad no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino de lo que Jesús ya ha logrado por nosotros. Esta convicción protege nuestros pensamientos de las trampas de la condenación y la inseguridad espiritual. Es como si Dios susurrara cada día: «Eres mi Hijo amado, te he elegido y nada podrá separarte de mi amor». Romanos 8, 38, 39. Además, el yelmo de la salvación nos protege no solo de los ataques externos, sino también de los internos. Esos pensamientos que albergamos, a menudo somos nuestros propios mayores acusadores, dudando de la gracia, repitiendo errores del pasado y permitiendo que la culpa se convierta en una prisión. Pero cuando nuestra mente está protegida por la certeza de la salvación, comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad. No como los que están perdidos, sino como los que ya han sido redimidos. Esto cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento, las luchas e incluso la muerte, porque sabemos que nuestro destino final está asegurado en Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿has protegido tu mente con la certeza de la salvación o has permitido que las dudas y los pensamientos destructivos te roben la confianza en lo que Cristo ya ha garantizado? A diferencia de las otras partes de la armadura, que son defensivas, la espada es la única arma ofensiva mencionada por Pablo en Efesios 6:17. La llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto significa que estamos llamados no solo a resistir, sino también a avanzar contra las mentiras del enemigo. La espada nos permite no solo defendernos, sino también atacar, cortar y desarmar las estrategias del diablo. Y Jesús es el mayor ejemplo de esto. Cuando fue tentado en el desierto, no discutió, no argumentó según la lógica humana, sino que respondió 3 veces con la misma arma: «Escrito está». Mateo 4:1-11. La victoria vino por el poder de la palabra proclamada con fe. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo ni una colección de historias inspiradoras. Es viva, activa y afilada como una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Capaz de penetrar profundamente el alma, discernir intenciones y transformar corazones. Al profundizar en ella, no solo adquirimos conocimiento, sino que nos revestimos de discernimiento y autoridad espiritual. El enemigo teme al cristiano que no solo lee la Biblia, sino que la vive, porque sabe que este es un soldado armado y peligroso contra sus trampas. La palabra, al ser declarada en oración, al ser cantada en alabanza, al ser aplicada en decisiones, se convierte en un golpe seguro contra cualquier mentira. Pero para que la espada sea efectiva, debe estar afilada. Un soldado que nunca entrena, que deja que su arma se oxide, será ineficaz en el campo de batalla. Lo mismo ocurre con el cristiano que deja su Biblia cerrada y vive solo de versículos memorizados o frases hechas. Usar la espada requiere práctica diaria, lectura, meditación, memorización y aplicación. Cuanto más nos nutrimos de las Escrituras, más preparados estamos para afrontar los desafíos de la vida. La pregunta sigue siendo: ¿has estado usando la espada del Espíritu como un arma activa en tu camino o has descuidado esta poderosa herramienta luchando solo con tus propias palabras y pensamientos? Hemos llegado al final de esta reflexión, pero el llamado de Dios para tu vida continúa. La guerra es real y no puedes salir desarmado. Cada día
El enemigo intenta sembrar dudas, temores y tentaciones, pero en Cristo ya has recibido todo lo necesario para mantenerte firme. La armadura de Dios no es una teoría distante, sino una realidad práctica que debe revestirse con oración, meditación en la palabra, fe y confianza diaria. Ahora, quiero provocarte con una pregunta. ¿Cuántos días de tu vida has enfrentado sin la armadura de Dios? Quizás te des cuenta de que has estado desprotegido, confiando solo en ti mismo. Pero hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para ponerte cada pieza de esta armadura y seguir adelante sabiendo que la victoria no depende de tu fuerza, sino de la del Señor. Así que mi invitación es simple. No solo escuchen este mensaje, vívalo. Reflexionen sobre cada pieza de la armadura, aplíquenla a su vida diaria y vean cómo su fe se fortalece. Y si esta palabra les llegó al corazón, quiero pedirles que se suscriban al canal, activen las notificaciones y compartan este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque la guerra es real, pero la victoria ya está ganada en Cristo.